Buenos días, iglesia. ¿Qué tal estáis? Esperamos que superando una semana más, por fin. Poco a poco va pasando ese tiempo y sabemos que son tiempos así un poco complicadillos, pero estamos seguros que el Señor nos está acompañando en todo eso. Amén. Amén. Bueno, hoy como sabéis, pues es el tiempo de esta palabra, ¿no? Esta palabra de este alimento también espiritual, ya que nos estamos alimentando mucho de tanta comida, pues al final también toca también comer el alimento espiritual. Y casi yo diría que el alimento espiritual importa más que el físico, ¿no? Pero hoy vamos a estar orando por Sara, que ella nos va a traer este mensaje que podamos escuchar lo que el Señor tiene para hablar a través de ella, a nuestros corazones. Amén. Oramos por ella. Señor, te damos gracias, Padre, por tu maravillosa oportunidad, Señor, que tú nos das cada día, Padre. Te pedimos, Señor, que tú uses, Señor, la boca de Sara, Padre, todo su entendimiento, Padre, todo su ser, para hablarnos, Señor, a nuestros corazones, Padre. Yo le bendigo, Señor, y que ella pueda, Señor, ser un instrumento en tus manos, Señor, para transmitirnos, Señor, lo que tú tienes para hablar a tu iglesia, Señor, en tiempos como estos. Muchas gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, una semana menos, ya ha pasado una semana menos, ¿no? Pero para mí especialmente ya esta semana me está costando ya más de lo normal. Se me está haciendo cuesta arriba, ¿no? Y se van notando los efectos del estar encerrado, el no poder salir. Y no a mí no me molesta estar en mi casa porque a mí me encanta estar en casa, yo me invento cualquier cosa que hacer, siempre hay algo que limpiar, algo que ordenar, algo que arreglar. Pero a mí lo que me está agobiando en ese sentido es la falta de libertad, que yo creo que es lo que a todo el mundo le está pasando, ¿no? El no poder tener esa libertad de salir, entrar y con la familia donde sea o ir acompañada donde sea, ¿no? Esa libertad es la que a mí personalmente me está afectando ya. Pero pensando en todo esto, en todo lo que está pasando, viendo que este confinamiento seguramente dure un poco más, es lo más seguro, que también se está diciendo, hay momentos que en los que me entra miedo, me entra ansiedad, me entra preocupación. Y yo creo que a todos en este sentido nos pasa, ¿no? Aunque sea un poquito más, un poquito menos, o todo el rato, no lo sé, ¿no? También vemos la desesperación que hay en los hospitales, los sanitarios, ¿no? El colapso de la sanidad pública. Y son muchas emociones, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Mucha información también. Yo lo veo como una tormenta continuamente de cosas que están pasando durante este tiempo, ¿no? Que te bombardean, ¿no? Noticias todo el día que siempre hablan de lo mismo y lo mismo y lo mismo y están tum, 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 como una tormenta de cosas, ¿no? Los mensajes que te mandan al WhatsApp, que no sabes si son verdad, si son bulos, no sabes qué hacer, si leerlo, no leerlo, ver los vídeos, no ver los vídeos, es una tormenta continua de emociones, de sentimientos y de información. Y sinceramente yo a veces siento un poco de cada cosa, miedo, desesperación, preocupación, yo un poco de todo, ¿no? Y lo que más creo que en general nos preocupa es que no sabemos cuándo va a ser el fin. Si nos dijeran una fecha pues el fin será el 31 de diciembre de 2020. Bueno, vale, pues ya lo ves de otra manera, ¿no? Pero como no sabemos cuándo va a acabar esta tormenta, pues sabemos que va a acabar, que todo pasará. Pero mientras hay que aguantar el chaparrón, como se dice en mi tierra. Y en esta metáfora de tormenta, chaparrón y demás, ¿no? En esta semana el Señor me hablaba a través del pasaje cuando Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea y de repente les coge una tempestad, ¿no? Y empezaron a hundirse. Pero Jesús estaba tranquilo, tan tranquilo de que Él iba a llegar seguro al otro lado, que si no conocen la historia, ahora veremos qué es lo que estaba haciendo Jesús, ¿vale? Pero la tormenta era tan fuerte que el agua estaba llegando dentro de la barca.
Vamos a leerlo mejor en Marcos 4, del 35 al 41, y vamos a verlo punto por punto y qué aplicaciones tiene para nuestra vida hoy en estos momentos de este pasaje tan bonito. Marcos 4, del 35 al 41. Lo va a leer Emerson. Veamos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este, que aún hay viento y el mar le obedecen? Vale, pues muchas gracias. En los capítulos anteriores vemos como el ministerio de Jesús ya cobraba bastante fama y donde quiera que pasaban la gente le seguía para los milagros, para las enseñanzas. Entonces ya Jesús en este momento está desgastado físicamente. Y más adelante, en los capítulos anteriores, dice que no tenían ni tiempo para comer tranquilamente. Desgastaban muchísimo tiempo. Así que es normal que Jesús estuviera muy cansado físicamente y el texto dice que los discípulos le tomaron como estaba. O sea, vámonos. Suponiendo que para que en ese tiempo de travesía también Jesús y sus discípulos estuvieran en paz, en tranquilidad, para poder llegar al otro lado y seguir con todo lo que tenían que seguir haciendo. ¿Y qué tiene este texto para decirnos hoy? Pues vamos a dividirlo en los siguientes puntos y el primero es: pasemos al otro lado, como dice el texto. Aunque seguramente fueron los discípulos los que despidieron a la gente antes de subir a la barca para llegar al otro lado, fue el Señor quien dio la orden de ir al otro lado, ¿vale? Fue Él. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban totalmente inmersos en la voluntad de Dios, estaban obedeciendo a todo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y dentro de esta obediencia hubo un momento de tempestad, hubo un acontecimiento inesperado, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene este texto tan bonito, tan diferente para nosotros hoy, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy? Pues vamos a ir viéndolo punto por punto, las cosas que me han parecido a mí importantes y lo que el Señor me ha hablado, ¿vale? En este tiempo. Y el primer punto es, como dice el texto, pasemos al otro lado. Aunque los discípulos seguramente fueron los que despidieron a la gente y dijeron: venga, que nos vamos a ir al otro lado, ¿vale? Fue Jesús el que les dio la orden para pasar al otro lado. Y ellos en obediencia fueron al otro lado. Esta es una de las lecciones importantes que vemos en este texto, que ellos aún estando cumpliendo la voluntad del Señor, estando en obediencia, cumpliendo lo que el Señor les estaba diciendo, pasaron por una tormenta inesperada. Y esto nos enseña también a nosotros que aún estando viviendo bajo la obediencia al Señor y siguiendo los caminos del Señor, también vamos a pasar momentos de tormenta en nuestra vida. Y como yo creo que estamos pasando hoy día todos, ¿no? Y el Señor nos promete que todo, y el Señor no nos promete que siempre nos irá bien, que iremos en mar en calma. Eso yo no lo he encontrado todavía. ni que seamos siempre librados de todo, ¿no? Ni de experiencias que impliquen peligro, como en estas circunstancias. Pero una cosa sí que estoy segura, ¿no? Y debemos tener esa seguridad, que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, el Señor sí está con nosotros en nuestra barca, en medio de la tormenta, para poder llegar al otro lado. El segundo punto
se levantó una gran tempestad de viento. Normalmente intentamos controlarlo todo. Yo no sé vosotros, pero yo intento tenerlo todo en orden y controlar todo lo que esté en mi mano, ¿no? Y llegar por mí misma o llegar por nosotros mismos al otro lado. Y confiamos en que todo va a ir bien. Confiamos de que no va a pasar nada, que no va a haber ninguna tormenta y que podemos llegar con nuestras propias fuerzas al otro lado. Pero en verdad no lo podemos controlar todo. Y lo estamos viendo muy claramente hoy en día. Con este virus, el mundo entero ha parado. Y todos estamos expuestos a coger este virus o no cogerlo. Da igual tu condición social, de dónde venga, de dónde sea. Si eres rico, si eres pobre, si tienes trabajo o si no tienes trabajo, estás expuesto a coger el virus o no, o transmitirlo a otro. Incluso todos los gobiernos están fallando, no hay nadie que esté actuando completamente y perfectamente. Todo el mundo está teniendo equivocaciones, entonces no podemos controlarlo todo en esta vida. Y podemos decir, o yo me atrevo a decir que esto es como si nos hubiera cogido un examen sorpresa y que a todos nos está poniendo a prueba. Y está sacando lo más bueno de la gente, pero también lo más malo del ser humano. Y el Señor también nos está poniendo a prueba hoy en día. Está poniendo a prueba nuestra fe, en medio de toda esta tormenta. A mí me está diciendo personalmente, Sara, aquí tienes miedo. ¿Dónde está tu fe? Y a ti te está haciendo la misma pregunta hoy, cuando has leído este texto. El tercer punto dice, y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Toma ya. Jesús estaba durmiendo, tranquilamente. La popa es la parte de atrás del barco, ¿vale? Que lo miran en internet. Y él estaba allí, en paz, mientras que el agua estaba llegando dentro de la barca. ¿Cómo puede ser eso? Aquí aprendemos dos cosas importantes en este punto, ¿no? Vemos la humanidad de Jesús mismo, que estaba, como se dice en mi tierra, durmiendo como un tronco. Estaba reventado y necesitaba de un cansancio físico, especialmente. Estaba muy agotado, necesitando de descanso y sueño. Y ni el sonido de la tormenta, ni el mar, ni la lluvia, supongo que también habría, ni las olas pudieron despertarle. Estaba durmiendo en completa paz. Como un tronco, en resumen. ¿Y quién puede permitirse dormir así en medio de esa situación? Yo estaría muertita de miedo. Yo escucho un rayo, ya me da miedo, me imagino en un barco. Pero la segunda cosa más importante que vemos en el ejemplo de Jesús, que es lo que yo me traigo para mi vida personalmente, es que su confianza era tan plena en el Señor, tan plena en Dios, en el Padre, que podía dormir en completa paz y poder descansar de su cansancio físico, confiando que la tempestad no le iba a impedir llegar al otro lado. Él estaba tan tranquilo de que iba a llegar al otro lado que dijo, bueno, que llueva, yo voy a dormir. ¿Cómo te sientes tú en medio de esta tormenta? El cuarto punto, como dice el texto, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ese sería el cuarto punto. Los pobres discípulos, yo me imagino que estarían angustiadísimos, muertos de miedo, y viendo que Jesús estaba durmiendo tranquilamente ahí al final del barco. Y viendo que se podían ahogar, pues lo normal que lo despertaran, ¿no? Pero bueno, recordemos también una cosa muy importante, que al menos de 4 de los discípulos que estarían con él, seguramente eran pescadores. No recuerdo exactamente si estaban todos los discípulos en este momento con él, pero alguno era pescador, seguro. Y estaban acostumbrados a este mar de Galilea, que es un lago cerrado en el que siempre hay tormentas y mucho movimiento de la noche a la mañana. Entonces, para ellos sería una situación corriente el pasar por el mar de Galilea y encontrarse de repente con una tormenta. Pero estas pruebas o tempestades, como dije anteriormente, nos ponen a prueba en lo que creemos controlar. Algunos eran pescadores y podrían estar acostumbrados a este tipo de situación, pero en este caso sus experiencias, sus años de pescadores, no les sirvieron para nada, no les sirvieron para poder tener control de la barca y perdieron el control. Estas circunstancias nos quitan el orgullo y la autosuficiencia
y sirven para entender que sin Jesús nada podemos controlar. Pero observando la pregunta que les hace Jesús, viendo la situación de que él estaba durmiendo, y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo noto cierto sarcasmo, cierto como, ¿no te das cuenta que estamos aquí y que nos vamos a morir? Y tú ahí tan tranquilo durmiendo. Y reflexionando sobre esta pregunta, a veces me siento así cuando le pedimos al Señor, oye Señor, Dios mío, si te estoy pidiendo esto, ¿por qué no? Como que le reclamamos, como que le imponemos al Señor lo que tiene que hacer, cuando tiene que actuar, creyendo que está durmiendo. y me hacía reflexionar sobre nuestra actitud delante del Señor. Y os quería regalar otro versículo de los míos favoritos que está en 1 de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para mí esta manera de acercarte al Señor es diferente que reclamarle de, oye Señor, ¿dónde estás? Sino entregar esas circunstancias y decir, Señor, yo sé que tú tienes cuidado de nosotros. Yo creo que eso da muchísima más paz y mucha más tranquilidad. Es un cambio de chip, por así decirlo. A mí personalmente me da más paz que reclamarle a Dios Todopoderoso, ¿no? A mí me libera, personalmente. El quinto punto que dice en el texto, la pregunta, ¿no?, que le dice Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amedrentado significa, ¿por qué tenéis miedo, no? Por supuesto, el temor de los discípulos era normal o natural. Creían que iban a morir. Pero, ¿qué consideramos normal o natural? El Señor nos permitió que eso fuera lo normal y les dijo, y no les dijo, ay, pobrecito, ay, venga, vamos, ay, venga, no os preocupéis, que yo voy a calmar ahora mismo la tempestad, no os preocupéis. No, no. Los retó y los desafió. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era la tormenta, no era el viento, no eran las olas, sino la falta de fe que ellos tenían. Y esto nos pasa muchísimas veces, o a mí me pasa muchísimas veces, que nuestros mayores problemas no son las circunstancias o los problemas que nos rodean, sino nosotros mismos. Recordemos que el Señor lo había dicho al comenzar este viaje, ¿no? Pasemos al otro lado. Esas fueron sus palabras. Y tendrían que haber tenido la suficiente seguridad en sus palabras y fe de que los iba a llevar al otro lado, independientemente de lo que ocurriera. Como ya había pasado anteriormente, todo lo que Jesús les había dicho había pasado y se había hecho. Su palabra siempre se cumplía, ¿no? Y por eso les preguntaban si no tenían fe. Yo nunca entendía esta pregunta. Señor, ¿qué tenían que tener? Pues claro que tendrían miedo. No entiendo esta pregunta de por qué no tienen fe. Y era porque no habían confiado en la palabra de que iban a ir al otro lado. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y por sus emociones, en lugar de dejarse llevar por la palabra del Señor. Y esto nos puede estar ocurriendo ahora mismo a todos, ¿no? En estos momentos. Te estás dejando llevar por tus propios sentimientos, por tus propias emociones, por el miedo, por la angustia, o por las palabras, por las promesas del Señor que te dan su palabra cada día de que llegaremos al otro lado. El último punto, dice otra parte del texto bíblico, el sexto punto, ¿quién es este que aún ni el viento le obedece? Los discípulos empezaron a entender que el hombre ese que estaba dormido al final del barco era el mismo Dios, en carne y hueso. El Salmo 89, del 8 al 9, dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas y tú las sosiegas. Y seguramente ellos, como judíos, conocerían este versículo, este pasaje, este salmo. Y este evento les abrió los ojos, el corazón y despertaron, ¿no?, los discípulos ante quién era Jesús, esa persona que estaba al fondo dormía. Cuando la tempestad se paró y volvieron a tener miedo, como dice el pasaje en el último versículo, pero ahora de la majestad del mismo Cristo, de la divinidad que el mismo Cristo reflejaba.
Es interesante saber que Jesús no actuaba como cualquier otro profeta de la antigüedad. No le pidió al Señor, Dios mío, para esta tormenta, sino que él mismo actuó como el mismo Dios y paró la tormenta. Y quizás estés preguntándote ahora mismo, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el Domingo de Ramos? Porque hoy es Domingo de Ramos. Pues mira, sencillamente, porque el Señor ha sido lo que ha estado hablando conmigo esta semana. Y es lo que me ha mostrado el Señor que compartiera con vosotros. ¿Dónde está tu paz en medio de esta tormenta? Este año muchos no celebrarán la Semana Santa como normalmente la celebran. Será una Semana Santa muy diferente en casa. Pero yo te invito a que conozcas a este Jesús de todos los días, no solo de Semana Santa. No de momentos especiales, sino de que tiene una enseñanza para cada momento de nuestras vidas, incluso en medio de una pandemia mundial. Concluyendo con el tema, ya dejando preguntas para reflexionar, en medio de esta tormenta, ¿vas a dejarte llevar por ella, por tus sentimientos, o descansarás en el Señor Jesús? En medio de esta tormenta, ¿dónde está tu fe? Y te animo a que si estabas dejándote llevar, como yo me he podido dejar llevar esta semana, deposita tu preocupación delante de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y esto se hace en oración. Dios mío, cuida de mí. Dios mío, te doy mis preocupaciones. Y si tu fe la tenías depositada en otras cosas, este es el momento de recuperar tu fe en oración. La fe en Jesús. Y te dejo esta frase que leí también esta semana, que dice: la vida con Dios no es inmunidad ante las dificultades, sino paz en medio de ellas. Que el Señor os bendiga y espero que esta palabra llegue a vuestros corazones como ha llegado a la mía, y he podido tener paz en medio de este descontrol. Muchas gracias. Amén. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos muchísimas gracias porque tu palabra es eterna, Señor, y es atemporal, Señor. Gracias porque tú siempre tienes algo que enseñarnos, Señor, y gracias porque a pesar de este tiempo de tormenta, Padre, podemos entregarte nuestras angustias, nuestra preocupación, y tú tienes cuidado de nosotros en medio de esta tempestad, Señor. Te pedimos que tú sigas cuidándonos, guardándonos, Señor, dándonos esa seguridad, Señor, de que vamos a llegar al otro lado, Señor. Sabemos que todo esto pasará, Padre, y te pedimos que en el camino, Señor, en medio de esta tormenta, tú puedas cambiar cada uno de nuestros corazones, Señor, y podamos volver a depositar la fe en ti, Señor. Quítanos el miedo, la preocupación, Padre, y haznos fuertes en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Padre, y gracias, Señor, porque tu palabra es infinita, Señor, y gracias por tu amor eterno hacia nosotros, Padre. Te damos muchísimas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hasta la próxima semana. Os echamos de menos. Sí. Que el Señor os bendiga, y ya sabéis que en todo lo que podamos ayudar y aportar, aquí estaremos, ¿vale? Venga, un besito. Adiós.